Entonces vamos a hablar sobre los aspectos fundamentales de lo que es la corriente literaria en Hispanoamérica. Recuerda que ya hemos hablado sobre las corrientes literarias europeas, como también señalamos la clase pasada sobre las corrientes literarias en el caso español, ¿no? Así que en esta ocasión vamos a desarrollar un poco de las corrientes literarias que se desarrollan en Hispanoamérica y algunas manifestaciones que provienen de Europa, ¿no? Que se instauran en nuestro continente. Así que vamos a desarrollar todos esos elementos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Así que comenzamos. Cuando hablamos de la literatura hispanoamericana, hay que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que en el caso de Hispanoamérica hay una producción literaria que está vinculado mucho al plano cultural. Antes de la llegada de los españoles, por ejemplo, había una producción literaria que mostraba una literatura originaria, y esta literatura originaria estaba vinculado a los elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, la literatura maya, la literatura azteca, la literatura andina, ¿no? Vinculado a estas expresiones. Pero con la llegada de los españoles, esta producción literaria cambia, ¿no? A una expresión vinculada a los elementos europeos. Recuerda, los españoles llegan, ¿no? Invaden muchos territorios hispanoamericanos, no solamente los españoles, también aparecen algunas manifestaciones de Inglaterra, ¿no? También las invasiones portuguesas, y la literatura hispanoamericana empieza a tener esta etapa colonial. Una propuesta literaria que está vinculado a lo que sucede en Europa. Si en el caso de Europa, ¿no? Se desarrolla, por ejemplo, una propuesta renacentista, aquí también se desarrolla esta influencia del Renacimiento, ¿no? Si se desarrolla una propuesta del barroco, ¿no? Aquí también se va a producir esta noción del barroco. Si hay una propuesta neoclásica, también se desarrolla esa propuesta neoclásica en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, esta época colonial, por ejemplo, en México vamos a tener una representante muy importante, Sor Juana Inés de la Cruz. Así que la etapa colonial va a ser este proceso donde la literatura hispanoamericana tiene influencia europea, específicamente de la literatura española. Luego aparece, después de la literatura colonial, aparece un momento donde los autores van a buscar romper con esta visión colonial. Ya no quieren ser parte de España, así que van a buscar liberarse del yugo español. Va a haber un enfrentamiento contra, ¿no? El ejército realista, y muchos países van a liberarse, van a independizarse. En este proceso de independencia, Hispanoamérica va a adoptar una postura romántica. Uno de los primeros países que van a lograr esta independencia, ¿no? Y además este vínculo con el romanticismo va a ser Argentina. Uno de los últimos países en Hispanoamérica en lograr alcanzar esta postura romántica va a ser el Perú. Así que el romanticismo se va a desarrollar en Hispanoamérica con algunas características que provienen de Europa, ¿no? La noción de la libertad, la búsqueda, ¿no? De nuevas expresiones, la noción de los sentimientos por encima de las emociones.
Luego de esta mirada romántica, se va a desarrollar una expresión realista. Recuerda que el realismo se desarrolla en Francia, ¿no? Y va a influenciar también en Hispanoamérica. Ahora, el realismo en el caso hispanoamericano no va a tener tanta relevancia, o sea, no va a ser tan fundamental, ¿no? En gran parte de los países hispanoamericanos, excepto en el Perú, ¿no? En el Perú sí va a tener una gran importancia, pero en la mayoría de los países hispanoamericanos no va a tener tanta relevancia. Y esto se da porque mientras se desarrolla la postura del realismo, va a surgir un movimiento literario que nace en nuestro continente, que es el modernismo. Por ello, el modernismo va a lograr mayor importancia que el realismo. El modernismo va a ser una de las primeras manifestaciones que nacen en nuestro continente, ¿ya? Entonces recuerda ese detalle. El modernismo va a nutrirse de algunos elementos franceses, pero nace en nuestro continente y se convierte en una de las manifestaciones literarias que incluso va a influenciar a España. Pero el modernismo va a caer o va a envejecer muy rápido, ya que los autores van a imitar poco a poco los mismos estilos, ¿no? Van a repetir una y otra vez el mismo estilo y ya la postura del modernismo va a tener menor vigencia. Y cuando el modernismo empieza a generar una decadencia, aparece el posmodernismo, que va a alejarse de algunas características de los modernistas, por ejemplo, del exotismo, ¿no? El modernismo le da mayor importancia a estos elementos lejanos, a estos elementos de, por ejemplo, la inserción de nuevos temas, muchas veces orientales. El modernismo buscaba ser universal, ¿no? Y por ello insertaba diferentes elementos de otras culturas, generando así un exotismo exacerbado. Y el postmodernismo critica eso, ¿no? Se aleja de ese exotismo modernista y va a centrarse más bien en lo íntimo, ¿no? En lo más cercano al poeta, ¿no? Va a hablar sobre el hogar, va a hablar sobre la infancia, cosas más cercanas a lo que se desarrolla en la poesía. Y por eso que el postmodernismo se aleja de ese lenguaje rimbombante, de ese lenguaje culto que se mostraba en el modernismo, y el postmodernismo ya tiene un lenguaje más sencillo, ¿no? Más tierno todavía. Así que el postmodernismo va a ser un periodo en transición para la llegada a la vanguardia, ¿no? Para el desarrollo de esta postura que rompe con los esquemas, ¿no? La vanguardia. La vanguardia se desarrolla en Hispanoamérica en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con la vanguardia europea. Y la vanguardia hispanoamericana va a tener grandes autores, ¿no? Entre ellos Pablo Neruda, César Vallejo, ¿no? Que son autores que utilizan diferentes manifestaciones literarias, pero que tienen obras vanguardistas, ¿no? Y en estas décadas del siglo XX
en la poesía se está desarrollando esta postura de la vanguardia, rompe con la tradición, va a adquirir nuevos matices, ¿no? Y en la narrativa va a desarrollarse el regionalismo, ¿no? Aparece en la segunda década del siglo XX. El regionalismo se va a centrar en los problemas que surgen en la provincia. Entonces, el regionalismo va a mostrarnos estos problemas que surgen en la provincia, como por ejemplo el problema sobre la tierra, ¿no? La tenencia de la tierra. Hay un enfrentamiento entonces por la tenencia de la tierra, sobre la concepción de la civilización y la barbarie. Así que el regionalismo nos va a hablar sobre estos elementos y va a ser una narrativa que se aleja de los elementos vanguardistas, no va a utilizar técnicas novedosas, más bien va a utilizar técnicas tradicionales. Luego del regionalismo se desarrolla la etapa de consolidación y la etapa del apogeo, que se llamaría la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Por qué se le llama nueva narrativa hispanoamericana? Porque tanto en la etapa de consolidación como en la etapa del apogeo, la narrativa de Hispanoamérica va a tener influencia de vanguardia, va a utilizar técnicas novedosas, se va a alejar del narrador omnisciente, la temática es múltiple, ya no se habla solo de lo provinciano, ¿no? O de la problemática en las provincias. Por eso que se habla de nueva narrativa hispanoamericana. Todo eso es el proceso dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Ahora vamos a desarrollar poco a poco algunas expresiones, las expresiones de la literatura hispanoamericana que son relevantes. Aquí están observando, por ejemplo, posturas del romanticismo, del modernismo, del regionalismo y la poesía contemporánea, ¿no? La literatura hispanoamericana recuerda que, a diferencia de la literatura española que vimos la clase pasada, ¿no? Va a alejarse poco a poco de los modelos europeos, ¿no? En cambio, España, como se nutre de la literatura europea, va a seguir los modelos tradicionales, ¿no? En el caso de Hispanoamérica, ahí te das cuenta, con lo visto en el punto anterior, solamente algunas manifestaciones muestra, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo, el realismo y la vanguardia, ¿no? Son las expresiones literarias que se desarrollan en gran parte de Hispanoamérica, mientras que el renacimiento, barroco y neoclasicismo entra en la etapa colonial. Entonces, no vamos a encontrar en Hispanoamérica una postura renacentista, ¿no? O la escuela del barroco, ¿no? Porque estas manifestaciones se desarrollan en un contexto eh, de la colonia y por eso que no vamos a encontrar específicamente un movimiento literario. Solamente es una moda que se va a instaurar en la colonia hispanoamericana. Bien.
A ver, con relación al romanticismo en Hispanoamérica. El romanticismo, como les estaba mencionando en Hispanoamérica, se desarrolla en este contexto donde los países estaban buscando su independencia. Entonces vamos a encontrar que esta visión romántica va a tener una mirada nacional, ¿no? Búsqueda de una mirada nacional porque se están enfrentando a España y se busca romper con el yugo español y generar una nueva nación, ¿no? Así que la rebeldía está presente dentro de esta postura del romanticismo en Hispanoamérica. Muchos países se rebelan contra España y por eso que se muestra esta noción. Y tiene estas características que ya habíamos visto en Europa, ¿no? La visión sentimental, la imaginación desbordante, el amor al paisaje, por ejemplo, es otra característica que también se ha mostrado dentro de la postura europea, la rebeldía contra las normas establecidas, ¿no? La actitud idealista y este acercamiento a los elementos populares. Ahora, todas estas características del romanticismo que se demuestran en Hispanoamérica van a lograr influenciar a muchos autores, incluso algunos autores que todavía tienen una postura modernista, van a seguir utilizando algunas características de la visión romántica. O sea, todavía, ¿no? Van a tener estos elementos. En el caso peruano, el romanticismo va a llegar un poco tardío. ¿Y por qué? Porque en el caso peruano, después de la independencia de el Perú, no se va a asumir una postura romántica, sino una postura costumbrista. Y el costumbrismo va a ser una especie de mezcla entre los elementos neoclásicos y románticos, ¿no? Y después de la postura del romanticismo viene, ¿no? Después del costumbrismo, perdón, viene el romanticismo, ¿no? Por eso que en el caso peruano el romanticismo va a ser tardío. Ya cuando el romanticismo en Hispanoamérica está siendo considerada ya una manifestación muy arcaica, ¿no? Porque ya aparece el realismo, los autores en el Perú empiezan a asumir esta postura romántica. Y el romanticismo en el Perú se desarrolla, por ejemplo, en un contexto del gobierno de Ramón Castilla, se desarrolla por la prosperidad falaz y la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, en un periodo donde no hay un enfrentamiento, más bien hay un periodo de tranquilidad. Por eso que el romanticismo carece de originalidad, en el caso peruano, ¿no? ¿Ya? Si bien es una característica importante en el romanticismo hispanoamericano, la originalidad, ¿no? La rebeldía, en el caso peruano va a carecer de originalidad porque se va a imitar el modelo español. Ese es en el caso solamente de Perú, ¿ya? Bien, luego del romanticismo recuerda que viene el realismo y te había mencionado que el realismo no tiene mucha relevancia en Hispanoamérica, lo que sí se muestra como algo relevante es el modernismo. El modernismo, como les estaba mencionando, aparece en Hispanoamérica, nace en nuestro continente y se dice que nace con la publicación, oficialmente nace con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío.
Esta obra se publica en 1888. Y se dice que con esta obra nace oficialmente esta postura del modernismo en Hispanoamérica. ¿Qué características tiene el modernismo hispanoamericano? Encontramos, por ejemplo, la búsqueda de nuevos metros y ritmos. Sucede que el modernismo en Hispanoamérica trata de liberarse de la influencia española. ¿Ya? El modernismo busca liberarse de la influencia española. Por ello, van a buscar nuevas formas poéticas que no sean necesariamente, ¿no?, de la postura española, ¿no? Van a influenciarse de Francia, van a influenciarse de pronto de la literatura alemana, porque buscan romper con esta tradición española que se estaba desarrollando hasta esa época. Otra característica, y que es una característica resaltante, es el exotismo. Les había mencionado que en el caso del exotismo, ¿no?, se mostraba este gusto por lo lejano, por lo extraño, los elementos que no pertenecen a nuestro continente, ¿no? Se insertan temas o elementos culturales que corresponden a otros países, ¿no? Países lejanos, hay una alusión, ¿no?, a países o espacios lejanos, tiempos remotos, muchas veces medievales. Esa es la noción del exotismo dentro de la literatura del modernismo en Hispanoamérica. Otra característica es la concepción de la musicalidad, la visión cosmopolita, ¿no?, la visión del sincretismo, el amor por la elegancia. Estas características lo vamos a desarrollar en un instante, ¿no? Porque recuerda que después de hablar de la corriente hispanoamericana, vamos a centrarnos un poco en el modernismo, ¿ya? Ahora, otro elemento importante, el regionalismo. Les había mencionado que el regionalismo se desarrolla en el siglo XX, ¿no? En la segunda década del siglo XX, 1920. El regionalismo nos va a mostrar la problemática que se desarrolla en las provincias. Por ejemplo, la problemática de la tierra, se muestra la civilización y la barbarie. Una de las novelas importantes es Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Nos muestra también el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Son los temas que se desarrollan en el regionalismo. Ahora, el regionalismo va a utilizar un narrador tradicional, ¿no? Una narración tradicional quiere decir que se va a utilizar un narrador omnisciente, una narración lineal y cronológica. Dentro de los autores del regionalismo está Ricardo Giraldes, Rómulo Gallegos, José Eutasio Rivera, Jorge Icaza y también Ciro Alegría, que es de la literatura peruana del indigenismo. Y luego vendría la poesía contemporánea, que está vinculado
a la vanguardia, ¿no? Son elementos que provienen, ¿no?, de la vanguardia europea. Hay una ruptura con la tradición, se utiliza el verso libre, la inclinación política y social. Son los componentes representativos de esta nueva poesía en Hispanoamérica, donde destaca, por ejemplo, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, ¿no? Vamos a hablar también de Pablo Neruda en un instante, ¿no? Vamos a mencionar un poco 20 poemas de amor y una canción desesperada, que pertenece a su primera etapa, la etapa modernista. Y en el caso de la narrativa, como les estaba mencionando, ya aparece la nueva narrativa hispanoamericana, la etapa de consolidación que comprende los años 40 y 50 y la etapa del apogeo, los años 60 y 70. La llamada etapa emergente es el regionalismo. Más adelante, cuando hablemos de la narrativa hispanoamericana, vamos a mencionar, por ejemplo, y detallar, ¿no?, las características de Borges, de Carpentier, ¿no? Y nos centraremos luego en García Márquez, ¿no? Eso va a ser más adelante en el caso de la época del siglo XX. En la etapa de consolidación, la literatura hispanoamericana va a tener la influencia de la vanguardia. Se va a utilizar narrador múltiple, flashback, se va a romper con la forma tradicional de escribir una novela. En la etapa del apogeo, ¿no?, vamos a encontrar el periodo llamado el boom narrativo. Es un periodo que comprende entre los años 60 y 70, donde destacan grandes autores como Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, ¿no? El boom narrativo está en este contexto, ¿no? La Revolución Cubana, la modernización de los países latinoamericanos, ¿no?, la presencia de dictaduras militares. Entonces, esa va a ser la etapa más representativa o la etapa del apogeo de la narrativa hispanoamericana, donde hay una profesionalización del escritor hispanoamericano. Ya, ese es entonces el desarrollo de el boom narrativo, donde aquí están observando los cuatro autores y sus obras representativas, ¿no? El iniciador del boom narrativo va a ser Mario Vargas Llosa, ¿ya? Entonces ahí tienes un esquema de lo que se desarrolla en el siglo XX en la narrativa, ¿no? Volvemos a este punto. Es lo que está aquí, ¿no? Tanto la etapa de consolidación como la etapa del apogeo se le denomina nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Una vez más, cómo evoluciona la literatura hispanoamericana, ¿no? La etapa colonial, luego el romanticismo, termina la visión romántica, aparece el realismo, pero a su vez el modernismo se va desarrollando. Recuerda, casi finalizando el siglo XIX aparece el modernismo, desplaza al realismo y el modernismo va a convertir en una manifestación literaria importante en Hispanoamérica que va a influenciar a España, pero el modernismo va a generar una decadencia y luego aparece el posmodernismo, que es una transición a la llegada de la vanguardia, ¿no? Fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, aparece el posmodernismo. La segunda década del siglo XX, la vanguardia. Regionalismo, la segunda década del siglo XX. En los años 40 y 50, la etapa de consolidación. En los años 60 y 70, el apogeo. ¿Ya? Recuerdas, años 20, de los años 20 a los 30, ¿no? 20 y 30, aquí 40, 50, ¿no? Y de aquí 60 y 70. La vanguardia también se desarrolla entre la década del 20, ¿no? Y destaca hasta los años 60, incluso. Los años 40, vanguardia, y la posvanguardia de los años 50 para adelante, ¿ya? Entonces la vanguardia se desarrolla en los años 20, ¿no? En paralelo con el regionalismo, ¿ya? Y el posmodernismo es inicio del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, ¿no?
1898, por ahí, ¿no? Hasta la primera década del siglo XX, ¿no? Hasta 1920, por ahí, porque luego viene la vanguardia. El modernismo es aproximadamente 1888 es oficialmente el inicio de la vanguardia, porque aquí, perdón, el inicio del modernismo, porque aquí aparece la obra azul. ¿Ya? Recuerda que se publica la obra azul y oficialmente inicia el modernismo, ¿no? Hasta el siglo, este es el siglo XIX, ¿no? Fin del siglo XIX hasta el siglo XX. ¿Ya? Este es inicio del siglo XX, ¿no? Y esta es la década del 20 del siglo XX. Ese es más o menos el contexto de las producciones literarias en Hispanoamérica. Bien, ahora sí. Vamos a desarrollar el modernismo porque es una manifestación importante en Hispanoamérica, ¿ya? El modernismo se está desarrollando, recuerden, fines del siglo XIX, ¿no? En este contexto, las obras de arte se transforman en mercancías, o sea, se muestra las obras artísticas como elementos monetarios. No va a ser importante su concepción artística, sino su concepción monetaria, ¿ya? Por eso que los autores van a cuestionar esta propuesta, ¿no? Van a cuestionar cómo se está mostrando a la producción artística. Los autores del modernismo cuestionan esta sociedad que los margina. El artista ya no va a ser importante en la sociedad del siglo XIX. Va a ser marginado. El artista deja de ser protegido por el mecenazgo y el artista se siente marginado por una sociedad dominada por el afán de lucro. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora observa al artista como un ser que no sirve de nada, ¿no? O sea, que su calidad artística no vale para la sociedad burguesa. Por eso que el artista, al momento de trabajar por su obra artística, no es valorada por la sociedad. Solamente la sociedad puede observar al artista cuando su obra, ¿no? Su obra artística sea valorada económicamente, nada más. O sea, el artista va a ser reconocido cuando su obra literaria, ¿no? Cueste. Y por eso que las obras de arte se transforman en mercancía. La sociedad valora al artista no por su calidad artística, sino por su calidad monetaria. Si esta obra de arte, por ejemplo, vale miles y miles de soles, entonces es un gran artista. Si esta obra de arte no vale prácticamente nada, entonces es un mal artista. Y ahí te das cuenta cómo se ha degradado la concepción del arte, porque una obra artística no es buena o mala por el dinero que va a recaudar, sino una obra de arte en sí es valiosa por su calidad artística, más allá de si de pronto es vendida a buen precio o no. Así que en este contexto donde la sociedad está mostrando al artista como un ser incomprendido, ¿no? Como un ser que no puede progresar, así que el artista se siente marginado y el artista, al no tener respaldo de la sociedad, va a buscar la manera de sobrevivir. Por eso que ahora el artista va a trabajar en otros oficios que no corresponden a su eh, oficio tradicional, que era producir una obra artística, ¿no? Recuerda que antes en el Renacimiento, por ejemplo, estaban los mecenas, ¿no? Estas familias que albergaban a los artistas y el artista ¿qué hacía? Solamente se centraba en su obra de arte, porque esta obra de arte ya era su trabajo, ¿no? La obra artística era su trabajo y por tanto la sociedad cuidaba, albergaba al artista porque estaba trabajando para la sociedad.
creando una obra artística, ¿no? Entonces era una obra que estaba entregando la humanidad, ¿no? Y por eso que la sociedad albergaba al artista, cuidaba al artista, ¿no? Lo elogiaba, lo mostraba a la sociedad. Entonces habían familias muy poderosas, ¿no? Los mecenas, que daban posada, alimentos, ¿no? Para que el artista solamente trabaje en su obra artística. Pero ahora la sociedad no ve al artista como un ser valorado. Por eso que ya no hay esas familias que apoyan al artista y la sociedad ve más bien al artista como una persona que está realizando una obra artística, pero esa obra artística no le sirve a la sociedad. Por tanto, este trabajo del artista no es visto por la sociedad como algo, como un trabajo en sí, sino va a ser visto como un ocio, va a ser visto como algo sin sentido. Por eso que la sociedad ya no le respalda al artista y el artista ¿qué tiene que hacer? Trabajar en su obra de arte, pero también trabajar para sobrevivir, para sobrevivir. Entonces va a ser doble esfuerzo, ¿no? Trabajar para sobrevivir y trabajar para su obra de arte. Y al final, esta obra artística, ¿no? Cuando sale a la luz, la sociedad solamente va a observarlo si esta obra artística puede ser vendida, ¿no? Por eso que el artista se siente menospreciado, porque muchas de sus obras de pronto no va a ser vendida, no va a ser entendida por los demás y por tanto va a quedarse en el olvido, ¿no? Mientras que hay otros llamados artistas, entre comillas, ¿no? Que al darse cuenta de ello, ¿qué hacen? Crean una obra simple que guste a todo el mundo, y esta obra simple que guste a todo el mundo va a ser valorada por la sociedad porque muestra gran calidad, entre comillas, y va a ser vendida a buen precio. Y entonces la sociedad va a admirar a estos artistas porque genera esta noción monetaria. Y el verdadero artista se va a sentir menospreciado, relegado, incomprendido. Y eso se va a mostrar ¿dónde? En las obras de Rubén Darío, en los cuentos de Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo, El Rey Burgués, El Sátiro Sordo, entre otros cuentos de Rubén Darío. Bien, ese es el contexto que se está viviendo, ¿no? ¿Qué sucede? El modernismo tiene estas características importantes. Por ejemplo, la musicalidad. Toda expresión artística siempre lleva un sentido rítmico. Y por eso que el modernismo busca romper con la tradición española y va a adquirir nuevas manifestaciones. Los modernistas se van a nutrir de la postura del simbolismo, que era una manifestación francesa. Los simbolistas, ellos creían que la producción artística tiene que ser sensorial. ¿Qué quiere decir? Que no se debe de describir a la realidad bajo los lineamientos lógicos. Más bien, lo que se debe de hacer es percibir la realidad con las sensaciones, ¿no? Con lo sensitivo, lo sensorial. Por eso que ellos mostraban mucho una poesía con elementos cromáticos, una poesía rítmica, una poesía llena de misterio, de sugerencia, ¿ya? Así que esa era la visión del simbolismo. Y los modernistas se nutren de esa característica del simbolismo, darle mayor énfasis al plano rítmico o musical. El exotismo. El modernismo busca ser parte del mundo y por tanto los poetas hispanoamericanos van a tener como noción este acercamiento al mundo. Y por eso que el exotismo va a mostrarnos, ¿ya? Los espacios lejanos, ¿no? O sea, los espacios lejanos van a insertarse
a la poesía hispanoamericana, ¿no? Va a mostrarnos también, por ejemplo, elementos culturales que no corresponden a Hispanoamérica, sino a otras culturas, la africana, ¿no? La oriental, que se van a incorporar al modernismo. Y también tiempos remotos, muchas veces tiempos mitológicos. Por eso que aquí va a haber referencias mitológicas grecolatinas, nórdicas, ¿no? Y una serie de eh, referencias mitológicas, no necesariamente de Grecia y de Roma, sino también de otras culturas, ¿no? Europeas o orientales, ¿no? U orientales, ¿ya? Entonces, eso genera exotismo dentro de la poesía. Hay un gusto por lo lejano, ¿ya? Ese es el exotismo, un gusto por lo lejano. El hispanoamericanismo quiere decir que, a pesar de esta característica que hemos hablado sobre el exotismo, los autores, al querer romper con España, van a buscar una esencia hispanoamericana, saber qué es Hispanoamérica para los propios hispanoamericanos y cómo diferenciarse de la literatura española o europea. Por eso que en el ensayo se va a mostrar eso, una búsqueda, ¿no? De la esencia hispanoamericana. Recuerda que en el modernismo no solamente destaca en la poesía, también en el ensayo y también en el cuento. Otro elemento es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La síntesis, la asimilación. Los autores van a asimilar propuestas literarias de diferentes índoles. Van a asimilar, por ejemplo, de los simbolistas, la musicalidad. De los parnasianos van a asimilar la visión estética. Por eso que el modernismo le da mayor importancia al lenguaje, un lenguaje poético, un lenguaje pulcro, ¿no? Ese es el plano estético, ¿ya? Asimila sincretismo. Y la visión cosmopolita es estar al tanto de todas las manifestaciones literarias, ¿no? Estar al tanto de todo lo que sucede en Europa y también en otros países, ¿ya? Hay una visión cosmopolita, ¿no? Estar al tanto de lo que sucede en otras latitudes, ¿no? Esas son las características del modernismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, hasta este momento, para volver a explicar de pronto alguna característica que desean? ¿Todo ok hasta este momento? Todo claro, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un pequeño fragmento de prosas profanas. Por ejemplo, ¿no? Dice aquí, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. Ya, esta referencia hace alusión al exotismo, porque se va insertando, recuerda, diferentes elementos, ¿no? Reyes, princesas, cosas imperiales, visiones de países lejanos, habla sobre lo exótico, ¿ya? Dice, ¿qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Dice, no podré saludarte en el idioma en que te encantaría a ti, ¿no? Hay una visión estética aquí también. Dice, si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque, Utatlán. Aquí habla
sobre la literatura hispanoamericana, ¿no? Y un hispanoamericanismo. Luego dice, lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman. Whitman era un poeta contemporáneo a Rubén Darío. Entonces, el poeta conoce, ¿no? La visión cosmopolita es estar al tanto de lo que sucede en Europa, en Norteamérica. O sea, estar siempre actualizándose, ¿no? Si un poeta surge, ¿no? Si una poesía nace en un continente, por ejemplo, en el continente europeo, nace un movimiento literario y hay un artista fundamental, entonces el modernista tiene que saber la existencia de ese artista y tiene que conocer ese movimiento, ¿no? Por eso que hay una visión cosmopolita aquí. Y aquí estamos observando el sincretismo, ¿no? Cuando menciona de Shakespeare, Dante, Víctor Hugo, ¿no? O sea que la poesía hispanoamericana se nutre no solamente de España, se nutre también de la literatura inglesa, italiana, la literatura francesa. Entonces, son elementos que se muestran en prosas profanas. Recuerda que el modernismo surge, se inicia oficialmente con la publicación de la obra Azul de Rubén Darío. Esta obra contiene un conjunto de cuentos y poemas. Destaca los cuentos, ¿no? Pero en el caso de la poesía, por ejemplo, vamos a encontrar un conjunto de 4 poemas llamado El Año Lírico, donde destaca mucho los referentes de la naturaleza y el sentimiento amoroso. Eso hace alusión que la obra azul todavía tiene rezagos del romanticismo. Cuando tú encuentres la relación entre naturaleza y sentimientos, ¿ya? ¿No? La naturaleza con los sentimientos, cuando hay esa relación entre naturaleza y sentimiento, esto es un componente romántico. Entonces, dentro de la obra azul, vamos a encontrar algunos rezagos del romanticismo en la poesía. Con relación a los cuentos, destaca la visión que se muestra sobre el artista. Recuerda lo que habíamos hablado hace poco, ¿no? Cómo el artista era incomprendido, cómo el artista era menospreciado por la sociedad. Ya, todos esos componentes se observan en los cuentos de Rubén Darío. El artista es presentado como un ser idealista, incomprendido, rechazado por la sociedad capitalista. Entonces recuerda los cuentos como El Rey Burgués o el cuento de El Sátiro Sordo, ¿no? En El Rey Burgués, recuerda, el poeta ha llegado a este reino, quiere saber si se va a quedar o no, por eso que tiene que estar ante el rey, ¿no? Que es un coleccionista, ¿no? Tiene una serie de cosas extravagantes. Así que el poeta, al estar frente al rey, empieza, ¿no? A hablar sobre la poesía, sobre el acto creativo, ¿no? Pensando que eso le va a fascinar al rey, pero el rey se aburre. Por eso que el ministro, ¿no? Le dice al poeta que deje de hablar y le lanza, ¿no? Una cajita musical, ¿no? Y le dice, si quieres quedarte y poder comer, entonces cada vez que pase el rey, tienes que agarrar la cajita y darle cuerda para que pueda salir, ¿no? El sonido, ¿no? La melodía. Y eso es lo que va a hacer el poeta. Ahí te das cuenta que el poeta ahí va a ser marginado, el poeta va a ser eh, rechazado, ¿no? Por el rey burgués, pero a su vez va a ser humillado, ¿no? Y por eso que el poeta, para poder alimentarse, va a tener que agarrar la cajita, darle cuerda y salir esta melodía. Y así le lanzarán algunos panes para que pueda comer. Pasan los días, pasan las horas, ¿no? Y el poeta tiene que realizar ese acto para poder alimentarse, pero ya el rey ya no pasa, ¿no? Por esos lugares. Han pasado ya los meses, las estaciones, ¿no? El artista ha pasado frío, hambre,
y un día de pronto el artista está muy débil. El rey con el ministro van avanzando por todo este recorrido que muestra sus grandes colecciones y a lo lejos ve a una cosa fea, extraña, y le dice el rey al ministro, ¿qué es eso? Y el ministro le dice, ¿no se recuerda? Es el poeta de aquella vez que vino. Y entonces cuando el poeta se percata que el rey y el ministro están avanzando, el poeta con su poca fuerza agarra la cajita musical, trata de darle cuerda para que le lancen, ¿no?, una comida y pueda alimentarse, y entonces gira y da su último aliento, ¿no? Y cae rendido el poeta. Ese es el rey burgués, por ejemplo, ¿no? Donde se muestra, el rey burgués se muestra la sociedad burguesa que rechaza, margina, ¿no?, al artista o lo degrada. Luego de la obra azul, Rubén Darío escribe prosas profanas, ¿no? Una de las obras también más representativas del modernismo, donde se muestra, por ejemplo, esta visión cosmopolita, ¿no? El mundo exótico, una característica importante de la obra sonatina, ¿no?, es el exotismo presente dentro de la obra. Aquí tenemos un poema de prosas profanas de Rubén Darío llamado Divagación. En este fragmento estás observando algo, ¿no? Dice, los amores exóticos acaso como rosa de oriente me fascinas, me deleita de la seda, el oro, el raso, Gautier adoraba a las princesas chinas, hace referencia entonces, ¿ves?, a la cultura oriental, ¿no? Torres de Caolín, pies imposibles, tazas de té, tortugas, dragones, verdes arrozales apacibles, elementos orientales, ¿no? Una vez más dice, ámame en chino, en el sonoro chino de Li Taipei, es un poeta con elementos amorosos dentro de la literatura oriental. Entonces nos estamos dando cuenta que se están incorporando, insertando. Gautier es un poeta francés, ¿no? Pero dejando a Gautier, nos estamos dando cuenta que hay una relación de elementos orientales que se están incorporando a la poesía hispanoamericana. Así que aquí observamos la característica del exotismo al momento de insertar elementos orientales o elementos que no son propios de Hispanoamérica, ¿no? La incorporación de, por ejemplo, los dragones, la alusión, ¿no?, a los elementos orientales. Este poema se convierte en un poema exótico. ¿Ya? Hay un ejemplo entonces de lo que es el exotismo dentro de este poema Divagación, ¿no? Para que puedan observar cuando tengan un poema así, ¿no? Y mientras van leyendo y se están dando cuenta que se están incorporando elementos que no pertenecen a Hispanoamérica, ¿no? Elementos orientales, ¿no?, elementos africanos, ¿no? O de pronto hay referencias del plano mitológico que no es necesariamente hispanoamericano, entonces estamos ante una expresión exótica. En el caso peruano, vamos a encontrar autores como Ventura García Calderón, José Gálvez, Clemente Palma y el máximo exponente del modernismo en el Perú, José Santos Chocano. César Vallejo también escribe una obra con elementos modernistas, que es Los Heraldos Negros, su primer poemario.
Recuerden todos esos detalles, ¿no? En el caso de José Santos Chocano, por ejemplo, ¿no? Tiene estas características representativas, ¿no? Al igual que Rubén Darío, Chocano también busca nuevos metros y ritmos, ¿no? Porque recuerda que los modernistas siempre buscaban esta noción, ¿no? Otro elemento dentro del modernismo es el exotismo, ¿no? En Chocano, que es una característica importante del modernismo hispanoamericano, pero en el caso de Chocano, el exotismo se ve reflejado en los paisajes, ¿no? Y estos paisajes muchas veces son muy idílicos. Bueno, la musicalidad, que es una característica también modernista, el egocentrismo, esto sí es una característica propia de este autor, egocéntrico. Habla siempre, ¿no? De lo que él realiza, o sea, del acto creativo, de su mestizaje y también de lo gran poeta que es, ¿no? Y va a mezclar elementos líricos con elementos épicos y hay un amor por la elegancia, esa es la concepción estética. Y cuando hablamos del egocentrismo, lo podemos encontrar aquí, ¿no? En el poema Blasón, cuando dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Él se autodenomina cantor de América. ¿Ya? Recuerda que él se autodenomina cantor de América en el poemario Alma América, el poema se llama Blasón. Ahora vamos a hablar de, en el caso chileno, ¿ya? En la poesía chilena está presente Pablo Neruda. Recuerda que Neruda tiene cuatro etapas, ¿no? Entre esas etapas tenemos, por ejemplo, la primera etapa, que Neruda tiene una influencia modernista. Y esta primera etapa, Neruda va a publicar 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y con lo que hemos hablado sobre el modernismo, ahí vamos a encontrar algunas características dentro de esta producción de Pablo Neruda. Neruda, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, está buscando un nuevo ritmo, está buscando una voz propia. Por eso que Neruda se nutre del modernismo, pero también se nutre de otras expresiones artísticas, como por ejemplo del romanticismo y de la vanguardia. ¿Ya? Por eso que 20 poemas de amor y una canción desesperada va a ser un poemario en transición, ¿no? Hay musicalidad, hay exotismo, hay erotismo dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero también se va a encontrar algunos rezagos del romanticismo, que es la relación entre la naturaleza y los sentimientos, ¿no? Y también vamos a encontrar algún elemento de vanguardia que sería la versificación libre o el verso libre, ¿ya? Dentro de los temas que se van a mostrar en 20 poemas de amor y una canción desesperada, se va a observar, por ejemplo, el amor asociado a la lejanía. La voz poética primero nos va a presentar a su amada, ¿no? En el poema uno, cuando dice cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, empieza a describir a la mujer con elementos de la naturaleza, la mujer como imagen de la naturaleza, ¿no? El poema uno. Y en una serie de poemas va a mostrar también esa relación entre mujer y la naturaleza. Ahora, luego de mostrarnos esta expresión poética respecto a la naturaleza y el reflejo que hace con las imágenes vinculadas a la mujer, habla sobre su amada y sobre el amor que siente hacia ella y cómo de pronto ella está lejos. Y a pesar de esa lejanía, la voz poética cree que el amor todavía puede
triunfar. Por eso que habla del amor asociado a la lejanía, ¿no? Este punto de aquí, ¿ya? O sea, a pesar de la lejanía, ella todavía lo ama, él todavía recuerda a ella y cree que en algún momento ambos van a poder, ¿no?, recomponer este amor. Pero siente una noción de ausencia de su amada, una extrañeza, ¿no? Y por eso que la voz poética añora, anhela reencontrarse con ella. Así que busca comunicarse con esta mujer, busca comunicarse con su amada, y eso lo va a hacer a través de la naturaleza. Busca que la naturaleza logre llevar este mensaje a su amada, ¿no?, para que ella pueda saber lo que él aún está sintiendo y así los dos puedan al fin reencontrarse. Pero ¿qué sucede? No hay respuesta de su amada. Por eso que hay un fracaso de la comunicación. Su amada no le responde. ¿Recuerda esos versos que dice, me gusta cuando calles porque estás como ausente? O esos versos que dice, mi voz no te toca, ¿no? Me escuchas a lo lejos, pero mi voz no te toca. Cuando dice, me oyes desde lejos, o sea, recibe la comunicación, ¿ya? Y luego dice, pero mi voz no te toca. Cuando menciona mi voz no te toca, quiere decir que ella escucha lo que el poeta señala, pero ella no va a responderle, no va a corresponder el amor al poeta, ¿no?, o a la voz poética. Por eso que hay un fracaso de la comunicación. Así que la voz poética, al sentir el vacío, la ausencia, la añoranza por su amada, ¿no?, ese alejamiento profundo, va a utilizar al paisaje, a la naturaleza, para poder describir el amor que siente por ella. Por eso que el paisaje está asociado al amor, ¿no? Y los recuerdos van a empezar a plasmarse en todos los versos, el recuerdo de su amada, ¿no? Llega un momento en que el poeta señala, o la voz poética señala, que él y ella complementan un todo. Por eso que la ausencia de su amada, ¿no?, resquebraja su corazón, su alma. Entonces, esa complementariedad de los amantes está presente también como temática dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero ¿qué sucede? Su amada no le responde. Él se percata entonces, ¿no?, la voz poética se percata que su amada ya está con otro, que su amada está feliz, que ya se está olvidando de él, y por eso que él da sus últimos alientos, ¿no? En la canción desesperada es el poema final donde él, ya consciente que su amor no va a ser correspondido, ¿no?, da su último aliento para expresar este dolor, y por eso que siempre dice, todo en ti fue naufragio, ¿no? Porque se da cuenta que, como un barco a la deriva, no va a llegar al puerto, sino más bien va a naufragar en ese camino, ¿no?, porque ya su amada no piensa en él o está con otra persona. Eso se muestra en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Recuerda, ¿no?, cuando dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Esos versos nos muestra cómo de pronto el paisaje está vinculado al amor, cómo el poeta utiliza, o la voz poética utiliza, a la naturaleza para reflejar sus sentimientos. La noche está estrellada y tiritan los astros azules a lo lejos. Esa es la concepción entonces que se muestra dentro de la poesía de Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y la naturaleza va a ser un elemento fundamental dentro de este poemario, porque la naturaleza va a reflejar a su amada, va a reflejar el alejamiento de su amada o la lejanía, va a mostrar el fracaso de la comunicación,
va a reflejar el amor, ¿no? En todas sus dimensiones y la complementariedad de los amantes. Todo eso va a poder reflejar la naturaleza dentro de este poemario. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Recuerda que acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el poema uno, ahí te das cuenta cómo se relaciona, ¿no? La naturaleza con los referentes al cuerpo de la mujer. Aquí también, fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, en mí la noche entraba su invasión poderosa, ¿no? La nostalgia, la tristeza, la noción de el erotismo. Aquí en la canción Desesperada, cuando dice todo en ti fue naufragio, ¿no? La noción de el- la desconexión con el mundo, ¿no? Se da cuenta entonces que fracasa, ¿no? El amor aquí, todo te lo tragaste, como la lejanía, como el mar, como el tiempo. Así que todo este amor que sentía hacia ella, todo el tiempo que pasó con ella, va a generar entonces en un naufragio, ¿no? Va a perderse para siempre. Esos 20 poemas de amor y una canción desesperada que se muestra dentro de la influencia, recuerda, del modernismo. Bien, si no hay preguntas, si no hay alguna duda hasta este momento, vamos a colocar el enlace de las preguntas. Aquí está en los comentarios, pueden encontrar el enlace para las tres preguntas relacionadas a la clase de hoy y luego retornan para poder resolver algunos ejercicios de la clase de hoy.
Bien, vamos entonces a desarrollar la pregunta número 1. A ver, en el caso de la pregunta número 1, dice, surgió a finales del siglo XIX y tuvo su declive a principios del siglo XX, ¿no? Fin del XIX, principios del siglo XX, ¿no? Su etapa de declive. Fue la única corriente literaria que surgió, que se originó en América para luego propagarse por Europa y no a la inversa, como solía suceder. Se caracterizó por su manifiesta repulsión hacia todo lo cotidiano y por la búsqueda de la belleza y la perfección de las formas. Estamos hablando de el modernismo. Exacto, Edison, el modernismo. Y en la pregunta 2 dice, en la narrativa hispanoamericana, la lucha del hombre contra la naturaleza, este enfrentamiento hombre y naturaleza, los conflictos sociales en el ámbito rural, están vinculados en el regionalismo. Correcto. En la pregunta número 2, la respuesta sería, por tanto, la noción del regionalismo. A ver, pregunta número 3. Es un fenómeno literario editorial que catapulta a jóvenes narradores hispanoamericanos hacia mercados importantes tanto en el continente como en Europa. Estos jóvenes escritores eran estudiosos y notablemente influidos por los narradores de vanguardia europea. ¿Qué época es? Aparece en los años 60, ¿no? Es la época del apogeo, el boom narrativo. Exacto. Son afirmaciones acertadas en función al movimiento modernista hispanoamericano. A ver, con relación al movimiento modernista. Dice, ¿marca la independencia literaria de Hispanoamérica frente al modelo español? Sí. Recuerda que el modernismo en Hispanoamérica busca romper con España, ¿no? Así que una cierta independencia, ¿no? A los modelos hispanoamericanos. Luego dice, busca la belleza principalmente en las tradiciones míticas de los pueblos indígenas. Ahora, para los modernistas, esa belleza no está vinculado a los elementos míticos tradicionales. Más bien se refleja esa belleza en lo extraño, en lo extravagante, la concepción exótica. Luego dice, la perfección formal fue un aporte tomado de la escuela simbolista. Con relación a la perfección formal, no es del simbolismo, es de la postura del parnasianismo. La musicalidad sí es parte del simbolismo. Aparte de la poesía, también tuvo brillantes exponentes en el cuento y el ensayo. Correcto. Respuesta 1 y 4. La C. Pregunta 5. Este poema ya lo habíamos puesto como ejemplo, ¿no? En el caso del modernismo, y habíamos señalado que tenía una característica muy importante, ¿no? Del modernismo. ¿Recuerdas, no? La noción de lo oriental, ¿no? Todos esos elementos orientales que se van a mostrar dentro del poema. ¿Cuál sería la característica o el rasgo modernista que se presenta en este poema? No se habla de lo
occidental, sino de lo oriental. Por eso que no puede ser esto de aquí. No hay novedades del arte europeo, ¿no? Estamos observando los elementos orientales, ¿no? O algunos elementos asiáticos, ¿no? No europeos. El desdén por el empleo de las adjetivaciones tampoco, ¿no? No se muestra eso. Ahora dice, la atracción por la mitología grecolatina, tampoco se muestra eso. Más bien hay una búsqueda de la dimensión estética en lo lejano, ¿no? Recuerda que lo oriental, los elementos exóticos, lo lejano, presente en este poema. Pregunta 6. Dice, cuando el poeta concluyó, dijo a este, os place mi canto, si es así, me quedaré con vos en la selva. El sátiro dirigió una mirada a sus dos consejeros. ¿Quién era aquel extraño visitante? ¿Por qué ante él había cesado la danza loca y voluptuosa? Por fin dirigió su vista al asno. ¿Faltaba su opinión? Pues bien, ante la selva enorme y sonora, bajo el azul sagrado, el asno movió la cabeza de un lado a otro, grave, terco, silencioso, como el sabio que medita. Entonces, con su pie hendido, hirió al sátiro al suelo, arrugó su frente con enojo y sin darse cuenta de nada, exclamó, señalando a Orfeo la salida de la selva. Cuando el poeta concluyó, dijo a este, os place mi canto, y al final, ¿qué sucede? ¿No? El sátiro, que era como el rey de este lugar, mira a los demás, ¿no? Y observa de pronto ya al asno, observa también a otros animales para ver qué es lo que decide, ¿no? Porque recuerda que es el sátiro sordo. Y entonces el asno mueve de un lado a otro y entonces el sátiro expulsa, ¿no? Al poeta. Se colige que uno de los temas desarrollados es, en este pequeño fragmento del sátiro sordo. A ver, dice, el egoísmo de los artistas que solo valoran lo utilitario, no. Más bien el artista ha sido expulsado, menospreciado. Exacto, la condición de incomprensión que experimenta el artista, ¿no? Logra experimentar el artista. La respuesta es la B. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué tema se desarrolla en este fragmento del poema 10? Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Cuando se pregunta ¿dónde estabas? Ahí está la ausencia, ¿no? De la amada. La tristeza, cuando me siento triste te siento lejana. Ausencia, soledad, melancolía, ¿no? La melancolía y la soledad por la ausencia de la mujer amada. Respuesta en la pregunta 7. Muy bien, Edison. Exacto, la respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 8. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Recuerda lo que habíamos señalado, ¿no? En el poema 1, lo que se muestra dentro de la relación entre naturaleza y el cuerpo, la vinculación, ¿no? Entre la naturaleza y el cuerpo. Respuesta a la 8, la D. Exacto. Pregunta 9.
pensando, enredando, sombras en la profunda soledad, ¿no? Ausencia, pensando, recordar, ¿no? Meditar, reflexionar, añorar. Tú también estás lejos, más lejos que nadie. Ausencia, ¿no? Pensando, una vez más, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, enterrando lámparas. Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. Pienso, camino largamente, mi vida antes de ti, mi vida antes de nadie, mi áspera vida. Desolación, melancolía, tristeza, añoranza, ausencia, lejanía, son los elementos que se pueden encontrar en estos poemas. A ver, luego dice, indique la alternativa que contiene la afirmación correcta. En la pregunta 9. La mujer aparece como imagen de la naturaleza en plenitud. En plenitud la naturaleza no se refleja a la mujer. La evocación de la amada está asociada a la lejanía y a la ausencia. Correcto. Respuesta a la 9, la B. Exacto, la 9, la B. Y por último, en la pregunta 10, hay presencia de elementos neorrománticos, quiere decir, la naturaleza y los sentimientos están relacionados. Y eso sí se ve. Puede escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Utiliza la naturaleza para reflejar los sentimientos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Entonces sí hay un reflejo de naturaleza y sentimientos, por tanto un elemento neorromántico. No evidencia la visión onírica, plenitud y complementariedad de los amantes o la evocación melancólica del ser amado. Y por tanto aquí sería la evocación melancólica del ser amado. Por tanto sería la respuesta a la B. Porque recuerda que no hay plenitud y complementariedad de los amantes, ¿no? No se muestra esta plenitud, más bien desdicha, desolación. Bien, la respuesta en la 10 es la B. Con esta pregunta terminamos. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.